La misión Artemisa de la NASA tiene como objetivo crear asentamientos permanentes de seres humanos en la Luna, así como ofrecer en el futuro viajes lunares para los turistas que la quieran visitar. En el largo plazo, la NASA se ha planteado como posibilidad que la Luna sirva de plataforma para enviar personas al planeta Marte, para colonizarlo, objetivo que también se ha propuesto la empresa SpaceX, proyectando crear una ciudad, inspirados tal vez en el mensaje del científico Stephen Hawking, que nos instigaba a trascender del planeta para sobrevivir como especie en el largo plazo, dado los peligros como los de una guerra nuclear, el impacto de un asteroide, el cambio climático o el agotamiento de los recursos naturales necesarios para la vida. Y sí, como dice el doctor y ecologista Haley Silver en sus reflexiones y conclusiones, el planeta Tierra es quizás una prisión, donde nos han remitido quizá por ser violentos, caóticos y agresivos, y somos prisioneros en ella, sin estar conscientes de ello, e inevitablemente tendremos que escapar de ella. El cristianismo nos dice que vivimos en un valle de lágrimas para expiar nuestras culpas. Algunos filósofos nos dicen que la mente o el alma vive aprisionada en el cuerpo. Sin embargo, la filósofa judía Hannah Arendt, en su libro sobre la condición humana, nos llama a pensar y tomar conciencia en lo que hacemos, en todos los sentidos, con nuestro planeta, entre nosotros, pues, la Tierra, es la misma quinta esencia de la condición humana y la naturaleza terrena. Quizá sea única en el universo con respecto a proporcionar a los seres humanos un hábitat en que moverse y respirar sin esfuerzo ni artificio. No hay tal lucha entre la carne y el espíritu, nos dice Arendt. No es una ruptura entre el cuerpo y el alma, sino más bien es una decisión de la voluntad que se revela en sus decisiones y actos. Continúa en sus reflexiones: los hombres nacemos no arrojados al mundo, sino en medio de, es decir, con personas que ya existen ahí y de personas que vivieron antes de nuestra llegada y construyeron desde el lenguaje, la cultura, lo social histórico y existente, impulsaron valores que se reflejan en las instituciones formales e informales establecidas, lo instituido, como le llama Cornelius Castoriadis. Las sociedades le confieren un gran valor a la salud, instaurando leyes, presupuestando recursos y construyendo para ello instituciones como hospitales, centros de salud, dotado de profesionales de la salud, medicamentos y de aquello necesario para preservar y desarrollar la existencia humana, cada vez más amenazada por las pandemias. Arendt le da una gran importancia a la natalidad, pues argumenta que es un nuevo comienzo y sus infinitas posibilidades de rumbo, y debe defenderse no solo desde el punto de vista biológico, sino también desde lo político. La condición general de la existencia humana es la vida y la muerte, y está íntimamente relacionada con tres condiciones básicas de lo que ha llamado vida activa, que se compone del aspecto biológico del cuerpo humano, su metabolismo, su proceso de vida, a lo que Arendt le llama labor, el trabajo y la acción. Arendt argumenta que en la vida de las personas existe la esfera pública y la esfera privada, que son dos dominios separados. La esfera privada es en el ámbito de la vida familiar y personal, mientras que la esfera pública es donde los individuos interactúan en la esfera política y social. Para la autora, la esfera pública es un concepto fundamental en la filosofía política que se refiere a un espacio o ámbito en el que los individuos se reúnen, interactúan y participan en actividades políticas y sociales. Esta esfera es esencial para la vida política y la acción colectiva en una sociedad. Y es que con la acción y el discurso es como los hombres muestran quiénes son. Arendt considera que la acción política es esencial para la construcción de un mundo común y para la creación de una sociedad justa. La participación en la esfera pública es una manifestación de la condición humana y la capacidad de los individuos para influir en los asuntos colectivos. La esfera pública es un espacio de pluralidad, donde individuos con diferentes perspectivas, opiniones y experiencias se reúnen. Esta diversidad es fundamental para la toma de decisiones políticas y la formación de un mundo común. Arendt enfatiza que una esfera pública robusta y activa es esencial para protegerse contra la tiranía y el totalitarismo,
cuando las personas pueden expresar sus opiniones libremente y participar en la vida pública. Se vuelve más difícil para un gobierno autoritario o totalitario tomar el control. En resumen, la esfera pública en la filosofía de Hannah Arendt es un espacio de acción pública, debate, interacción y visibilidad en que los individuos pueden ejercer su capacidad de actuar y participar en asuntos colectivos. Es un elemento esencial para la vida política y la democracia, donde se forja la toma de decisiones y se manifiesta la pluralidad de opiniones en una sociedad. La perspectiva de Nicolás Maquiavelo parte del pragmatismo político. En su obra El Príncipe, nos dice que la política no es cuestión de principios morales, sino de eficacia, donde el objetivo del gobernante es mantener el poder y la estabilidad del Estado. En este sentido, el mandatario debe imponer su voluntad, ya sea mediante la diplomacia, la manipulación, el miedo o por la fuerza o crueldad. Maquiavelo considera que la forma de gobierno ideal es la república. Sin embargo, es muy inestable. La monarquía resulta más estable, pero es susceptible a la tiranía. En contraparte de Maquiavelo, Federico Nietzsche nos dice en su libro Genealogía de lo Moral que han sido los principios morales del cristianismo los que se han impuesto en el mundo occidental. Para Nietzsche, la moral no es algo que se revela a la humanidad desde un mundo trascendente, sino que es una creación humana que surge de las relaciones sociales. Nietzsche analiza la génesis de la moral de los señores, que se basa en el poder y la fuerza. Los señores, que son los fuertes y los poderosos, se definen a sí mismos como buenos, mientras que a los débiles y a los inferiores los definen como malos, plebeyos. La génesis de la moral y de los esclavos se basa en la envidia y el resentimiento. Los esclavos, que son los débiles y los inferiores, se oponen a la moral de los señores y la convierten en una moral de la culpa y el castigo. Es lucha de las élites entre guerreros y sacerdotes y el pueblo judío. Nos dice Nietzsche, es un pueblo de sacerdotes. El filósofo alemán sentencia: los esclavos se consideran inferiores a los señores y por lo tanto se ven obligados a ser humildes. Se compadecen de sí mismos y de los demás y por lo tanto se oponen a la violencia y la agresión. Se sienten culpables por sus deseos y sus instintos y por lo tanto se someten a la autoridad de los señores. Es una moral decadente que ha llevado a la desvitalización de la sociedad occidental. El resentimiento de los esclavos se expresa a través de la oposición entre bueno y malo. Los esclavos consideran que los señores son malos porque son fuertes y poderosos. Por lo tanto, los esclavos se definen a sí mismos como buenos, en oposición a los señores. La moral de los esclavos ha promovido la debilidad y el conformismo y se ha impedido el desarrollo de las personas. Nietzsche propone una nueva moral, la moral de los señores, que celebra la vida y la fuerza. La moral de los señores es una moral afirmativa que promueve el desarrollo personal y la creación. El filósofo griego Cornelius Castoriadis, en su texto La institución imaginaria de la sociedad, reconoce que nadie, a partir de Carlos Marx, puede pensar la historia olvidando que toda la sociedad debe de asegurar la producción de las condiciones materiales de vida y de todos los aspectos de la vida social. Están profundamente vinculados al trabajo, al modo de organización de esta producción y la división social que él corresponde. Podemos recrear lo dicho por Marx con lo sucedido en la localidad de La Concepción, perteneciente al municipio de Jilotepec, en el estado de Veracruz, y su repercusión relativa en las familias de habitantes de al menos 7 municipios circundantes, con el cierre del ingenio azucarero, que trajo como consecuencia, según las autoridades de este ayuntamiento, desempleo, un incremento de la pobreza, la búsqueda de nuevas alternativas, deserción escolar y la emigración, entre otras, que impactan en la configuración social. Otro ejemplo, en otra latitud, es lo que sucedió con el sector automotriz asentado en Detroit, Michigan, donde se inició la producción del histórico automóvil Ford T. Con el cierre de diversas empresas de ese ramo y sus consecuencias, entre una tercera o cuarta de la ciudad está vacía. Existen más de 70,000 edificios vacíos. El 36.4% de la población vive debajo del umbral de la pobreza, emigración y en la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, de acuerdo con el artículo escrito por el periodista Sergio Álvarez. Cornelius Castoriadis
Considera que los factores fundamentales en la construcción de la sociedad son la autonomía y creatividad de las personas, y no exclusivamente el determinismo político, económico o la biología. El filósofo apela a la capacidad de las personas para autodefinirse y autodeterminarse en lugar de ser meros receptores pasivos de normas y valores impuestos desde afuera. El concepto fundamental que Castoriadis plantea es su teoría del imaginario social, que la define como las representaciones colectivas, símbolos, valores, normas y significados compartidos que conforman la base de una sociedad y le dan sentido a la vida de sus miembros. Por otra parte, es crítico de la alineación de la sociedad, pues cree que muchas personas se sienten desconectadas de sus propias decisiones y de la estructura de la sociedad en general, a la vez que promueve la participación democrática más directa, donde las personas tengan un mayor control sobre las decisiones que les afectan. Finalmente, en la teoría de Castoriadis, una sociedad autónoma debe ser capaz de equilibrar tanto lo instituido como lo instituyente. Lo instituido proporciona cierta estabilidad y estructura a la sociedad, mientras que lo instituyente le permite adaptarse a nuevas circunstancias y desafíos, evitando la rigidez y la inmovilidad. La lucha constante entre estas dos dimensiones es parte de lo que mantiene viva y dinámica una sociedad, permitiéndole transformarse y responder a las necesidades cambiantes a lo largo del tiempo. Hoy podemos encontrar los imaginarios sociales de la diversidad, del cambio climático, la sostenibilidad, entre otros.